¿Habrá una pasión más incontrolable que la ira? ¿Es usted una persona irascible? Bienvenidos todos a los Apuntes de Filosofía, el podcast, con este libro que parece un libro de autoayuda, ¿no? Sobre la ira de Lucio Anneo Séneca. Bueno, el desate de un agravio a nuestro patrimonio o al de una persona que amamos puede ser gatillo para desencadenar la furia de cualquiera. Incluso en nuestros tiempos la ira ha traído muchos problemas a más de alguno, pero no todos tienen una inteligencia emocional que les permita estar en paz. Por otra parte, también han existido quienes pueden estar tranquilos a pesar de quienes quieren hacerlos enfadar. Y de esto se trata, ¿no es cierto?, el libro que vamos a ver hoy, que es Sobre la ira, de Lucio Anneo Séneca. Es el primer libro que vamos a desarrollar. Son muchos más, pero solamente los de filosofía. En primer lugar están los libros de consolaciones, pero nosotros solamente vamos a ver los libros estrictamente filosóficos. Y este trata sobre la ira. Así que, sin más preámbulos, sin más introducción, vamos allá. Bueno, este libro se divide en tres. Primero, la ira en la vida. La ira como desenfreno. Con la ira el ser humano se olvida de toda conciencia y de toda ventaja, es decir, ignora los peligros y los beneficios que le traerá comportarse desenfrenadamente. La mayor parte de las veces la ira es provocada por alguien más, quien con una específica intención nos ofende. No importa si no lo hace manifiestamente, pues ya pensar y meditar la ofensa es ofender. En otras palabras, la ira sería el deseo de castigar y no la facultad de la misma. De hecho, para Aristóteles, la ira es el deseo de devolver el daño causado. Esto lo dice Aristóteles en el libro 2 de la retórica cuando hablaba de las pasiones, recordemos. Por lo tanto, para Aristóteles, si nosotros tuviéramos una definición de la ira, es el deseo de devolver el daño causado. En otro caso, los animales no pueden sentir ira, pues esta solo existe gracias a la razón. Los animales solo tienen impulsos que se parecen a las pasiones humanas, como la ira. Si ellos conocieran la amistad, tendrían enemistad. Si conocieran la discusión, tendrían concordia. Pero nada de eso tienen porque el bien y el mal es propio de los seres humanos, de acuerdo con Séneca. El hombre ha nacido para formar sociedad y para eso necesita de la amistad. La ira destruye y deshace la amistad. Estas son algunas cosas que la ira destruye cuando el hombre se propone construir. Cuando el hombre socorre desconocidos, la ira los mata. Cuando el hombre quiere ser útil, la ira quiere dañar. Cuando el hombre se sacrifica por otros, la ira hace que el hombre arrastre a otro a su sufrimiento. El hombre que es esencialmente bueno no busca la venganza, que es esencialmente mala. De hecho, el hombre no nace con el sentimiento de venganza. Esto es formado por nosotros y por lo tanto la venganza, la ira, ¿no es cierto?, no pertenecen a la naturaleza, así como tampoco al hombre que es bueno. Aristóteles decía que la ira era necesaria para el hombre, pues con esta se podía enfrentar a mayores peligros. Luego dice: no hay que dejarse llevar completamente por ella, pero sí utilizar un poco de esta para combatir. Séneca nos dice que esto es completamente falso. Fíjense el nivel de Séneca, ¿no es cierto?, yendo en contra de Aristóteles. La razón para el filósofo es muy sencilla, porque una vez que la razón toma lugar, la ira se disipa y desaparece. Además, la ira tiene una característica de rebelión, por lo tanto, una de las dos debe tomar el control, la razón o la ira, pero no es una cuestión, ¿no es cierto?, de que puedan convivir las dos. En todo caso, cuando un juez condena a alguien, esto no se debe tener por iracundo al juez, pues esa condena será por su bien. Lo mismo cuando una madre castiga a su hijo, ¿no es cierto? Son cosas que se hacen de bien. Se puede discutir si una ira moderada puede ser útil en algún momento, pero es mejor ver si la ira por sí misma es útil. Si la ira nos trae problemas,
y se revela contra la razón cada vez que gatilla, entonces es inútil. Es inútil la ira si nos trae problemas y además supera la razón, sería algo inútil. Un mal moderado es un mal de todas maneras, ¿no es cierto? Y siempre lo será. Además, la justicia, si es buena, no será necesario cortarla en partes, si es totalmente buena, ¿no es cierto? Por lo tanto, vemos acá que Séneca también está de acuerdo con lo que decía Cicerón, de acuerdo a que la virtud es virtud y no es más o menos virtud, sino que la virtud tiene que ser algo restrictivo, ¿no es cierto? Taxativo. No puede ser algo que tenga gradualidad, que algunas veces sí, que algunas veces no. No, la justicia es justicia. No hay ni menos ni más justicia que la justicia, ¿ya? Cicerón y Séneca de alguna manera no están de acuerdo con Aristóteles porque entienden que si la justicia es la moderación, entonces la justicia está expuesta a gradualidad. Y claro, con eso no están de acuerdo ni Séneca ni Cicerón, pues ellos dicen que no hay que cortar la justicia, no hay que desmembrarla, no es un punto intermedio, sino que es virtud. Es virtud. Recordemos que incluso Cicerón decía que la virtud era un extremo. Bueno, no sé, todavía no sé si lo dijo Cicerón, pero lo dijo un estoico, que la virtud es un extremo y que uno tiene que ir a ese extremo, ¿ya? No es algo que está en medio, algo moderado, no, porque lo moderado cae en gradabilidad, es decir, se puede medir en grados, ¿no es cierto? Entonces podríamos decir, bueno, esto es más justo que esto es más justo que esto, y no, la justicia es un solo concepto, así como lo diría, ¿no es cierto?, Platón, ¿no es cierto? Platón. ¿Será necesaria con los enemigos en la lucha? ¿La ira puede ser necesaria con los enemigos en la lucha? No, dice Séneca. ¿Por qué? Porque será mucho mejor atacar a los enemigos de forma ordenada y meditada. Incluso en el ejercicio, siempre será mejor hacer todo de manera correcta y con juicio. La ira nos lleva al desenfreno y a la temeridad, nos hace desestimar los peligros. ¿Qué diremos de la embriaguez? Tal vez será buena si se hace moderadamente, o la embriaguez es mala en sí. Por supuesto que es mala en sí. Por lo tanto, si se dan cuenta, Séneca aquí utiliza conceptos absolutos. O sea, la embriaguez no es buena en ningún sentido, es mala. ¿Por qué no es buena en ningún sentido? Porque es mala en sí. Y lo malo en sí es malo naturalmente, y lo que es malo naturalmente es malo esencialmente. Y eso significa que no cambia, ¿no es cierto? La justicia en sí misma, por supuesto, que es virtud. No puede ser ni más ni menos y no puede estar gradada, ¿no es cierto? No puede tampoco estar así. Por lo tanto, Séneca dice que la ira en sí es mala, nos lleva al desenfreno, no importa en cuál ocasión. Por lo tanto, chicos, hemos terminado este libro cortito, porque además son cortitos todos estos libros sobre la ira, y vamos a pasar al libro 2, que es la causa u origen de la ira. Pero antes vamos a hacer una pequeña pausa, ¿no es cierto?, para que usted reflexione sobre las cosas que vimos en el libro 1, y luego vamos a ver, ¿no es cierto?, todo lo concerniente al libro 2. Por lo tanto, si le ha gustado hasta acá este podcast, dé like, comente, suscríbase, comparta y puede ver, recuerde, toda esta información escrita en la descripción del video, ¿ya? Volvemos.
Bueno, seguimos entonces con Séneca, con su libro, ¿no es cierto?, sobre la ira. Específicamente nos ubicamos en la segunda parte, causa u origen de la ira. Lo primero que debemos entender es que la ira no es algo involuntario. Recordemos que la ira está definida por Séneca como un deseo del ser humano por provocar daño, es decir, venganza. Y esto es voluntario, chicos. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque Aristóteles y Platón convenían en que la ira no era algo voluntario, al contrario, era algo involuntario. Y de hecho, el mismo Platón, en los libros de las leyes, es quien dice que la ira no se debiera castigar y que si alguien mata a otra persona por una cuestión de ira, no debería ser castigado, no debería dársele una pena, porque justamente la ira es involuntaria. Y por lo tanto no habría, sería como un accidente, ¿no? Sería como un accidente. Eso decía Platón, y Séneca dice no, están equivocados, la ira es totalmente voluntaria. En efecto, nada puede estar por sobre los mandamientos del alma, pero cuando el hombre quiere este deseo, el alma lo permite. Lo único que puede ser cierto de este modo, involuntario, ¿no es cierto?, son las reacciones que tiene el ser humano. Por ejemplo, algo involuntario es el contacto sorpresivo con el agua fría, el vértigo al mar, al precipicio, el rubor por la vergüenza, la erización de los vellos por las malas noticias o por la música, ¿no es cierto? Son cosas involuntarias. A excepción de estas cosas, nada más es involuntario en el hombre y por lo tanto la ira es voluntaria, dice Séneca. La ira es voluntaria. Aunque por otro lado podríamos decir que algunas pasiones son involuntarias. Los impulsos involuntarios de la pasión, ¿no es cierto?, el pathos, hacen que la acción culmine en un arrebato. Estos son al menos tres alicientes, ¿no es cierto?, son tres alicientes de la ira. El primer impulso, preparación de la pasión. El segundo impulso, la voluntad fácil de corregir, ¿no es cierto? Debo vengarme porque he sido ofendido, pero es mejor retractarme. Ese es un segundo impulso, ¿no es cierto? Pensar si me voy a enojar. Y tercer impulso, la acción voluntaria que prescinde de la razón, es decir, la ira. Es decir, la ira, por decirlo de alguna manera, cuando nosotros nos enojamos, viene una preparación de esa pasión de enojo, ¿no es cierto? Hay un segundo impulso que a usted le hace pensar si quiere tomar acción o mejor se retracta. Y si no se retracta, obviamente el tercer impulso es la ira. Por lo tanto, hay un espacio, dice Séneca, hay un espacio en donde sí se puede retractar de la ira, ¿no es cierto? Y eso es importante, ¿no es cierto?, controlarlo. Es imposible resarcirse del primer impulso, eso sí que sí, pues es la primera imagen que se nos viene a la mente. El segundo impulso se puede detener fácilmente por medio de la reflexión y el tercero, la razón, se entrega totalmente a la ira y lo hace de manera voluntaria. Se dice que en la virtud se desempeñan las cosas buenas, mientras que la ira se debe enfrentar con las cosas vergonzosas. Pero ¿no será mejor que la virtud enfrente las cosas vergonzosas? ¿Acaso ponen la ira al mismo nivel de la virtud? Siempre será preferible la virtud que la ira. Si la ira fuera lo deseable y todos estuviéramos con ellas, no podríamos existir porque no habría convivencia alguna. Por otro lado, ¿podemos enfurecernos con los niños que no saben diferenciar entre la ira y la virtud? En efecto, no podemos, así como tampoco podemos enfurecernos con la imperfección, pues ya sabemos que es imperfecta. El sabio enseñará a no perseverar en los errores y enseñará al niño a no enfurecerse. La ira como algo digno de temer. Esta es una de las cosas que más se discute. La ira se teme porque pareciera ser algo grande e inexpugnable. Sin embargo, no se debe olvidar que las cosas temibles también son las más viles y vergonzosas. El sabio jamás recurrirá a la ira porque no necesita el auxilio de las cosas malas, ¿no es cierto? Por lo tanto, el sabio no necesita de enojarse, no necesita la ira, ¿no? Para Séneca, en la vida existen dos remedios que nos ayudarán a evitar la ira.
2 remedios para no caer en ella y finalmente para evitarla. El cuerpo de los seres humanos está formado por los 4 elementos de la naturaleza con sus potencias correspondientes. Cada uno de ellos tendrá una naturaleza de temperamento determinada. Por ejemplo, el fuego, el calor, el agua, el frío, la tierra, la sequía y el aire, la humedad. La fusión de la tierra con el fuego producirá iracundos, mientras que la fusión del agua con el aire producirá tímidos. Para evitar a los iracundos será necesario darles una buena y cuidadosa educación. Los niños juegan y triunfan en sus duelos, lo cual no se debe aplaudir con exceso, sino que más bien debe dejarse festejar al niño su victoria como él la crea. La educación blanda y complaciente es dañina para los niños y peor aún, esto incentivará su ira cuando se exponga. Debe alabar a los abuelos, debe conocer el temor, debe conocer el respeto y que se le repruebe de toda mala educación y de toda mala acción. Puede ser que el prejuicio sea la cosa más dañina y la que provoque más ira. En efecto, existen ciertas actitudes que hacen las personas y pensamos inmediatamente que nos están ofendiendo. Por ejemplo, esa persona no me saludó, no me ha invitado, saludó con poca cortesía. Y nosotros, ¿no es cierto?, inmediatamente tenemos un concepto de ello y nos enojamos. Todas estas sospechas, dice Séneca, nos hacen gatillar la ira. El filósofo nos dice que debemos tener un pensamiento más sencillo y benigno sobre las personas. Por otro lado, si en verdad la persona ha querido perjudicarnos con su actitud, entonces téngase certeza de aquello y actúe de manera correspondiente, dice Séneca. Esto, chicos, esto es aplicable a muchas cosas y me recuerda algunas cosas del derecho incluso, que son, por ejemplo, la buena fe que hay que tener, ¿no es cierto? Actuar de buena fe, y no solamente de buena fe, sino que en cuanto al principio de la presunción de inocencia, ¿no? Más que principio, sino que la presunción de inocencia. En efecto, que una persona no haya saludado a lo mejor puede ser por muchos motivos, que no la haya invitado puede ser por muchos motivos, y saludar con poca cortesía puede ser por otros motivos que no tienen nada que ver con usted. Puede ser. Pero si tuviera que ver con usted debe actuar de manera correspondiente, debe actuar, ¿no es cierto?, no entregándose a la ira ni haciendo, ¿no es cierto?, estas conjeturas o sospechas, dice Séneca, ¿no es cierto? Porque de esa manera el único perjudicado en realidad va a ser usted, ¿no? Por lo tanto, Séneca aquí nos invita a pensar que estas acciones que realizan las personas no la hacen por una intención maliciosa, no la hace con una intención maliciosa, sino que simplemente puede ser por un descuido. Y si fuera así, bueno, usted tiene que pensar siempre de buena fe. Siempre tiene que pensar de buena fe y que todos somos inocentes, ¿no es cierto? Hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Puede ser un descuido, puede ser que lo haga a propósito, pero usted actúe de manera serena. Esa es la invitación de Séneca, que usted no se ofusque, que usted no recurra a la ira, porque el sabio no recurre a la ira, ¿no? Y además, si fuera esto así, chiquillos, si nosotros tuviéramos que recurrir a la ira por una de estas causales, como de la persona no me saludó, no me ha invitado, o saludó con poca cortesía, imagínese si alguien realmente no lo saludó por un descuido. Imagínese si pasa de verdad. Por lo tanto, usted, para asegurarse, piense, ¿no es cierto?, de buena fe. Ese es el consejo que nos da Séneca en este libro, ¿no es cierto?, 2, ¿ya?, que es el origen de la ira. Vamos entonces a una u otra pequeña pausa para ver el libro 3, ¿ya? Llevamos ya 22 minutos de podcast. Vamos a ver este libro 3, que versa sobre la erradicación de la ira. Y aquí ya vamos al punto final, ¿no? Ya vamos al punto final, así que volvemos, ¿no? Volvemos. Acuérdense de dar like, comentar, suscribirse, compartir, comentar y ver la información que está descrita, ¿no es cierto?, en la descripción del video.
Bueno, volvemos entonces con el libro 3, erradicar la ira. Lo primero que se debe hacer es reconocer la ira en los demás, es decir, si ésta puede llegar a ocurrir o ya está ocurriendo en la persona. Hay personas que son ciertamente tolerantes hacia la molestia y cuesta que se vuelvan iracundas, mientras que hay otros que se molestan fácilmente, ¿no es cierto? Hay personas, ¿no es cierto?, que son tremendamente irascibles y otras que no se enojan bastante, ¿no es cierto? Como yo no me enojo mucho, chiquillos, yo se los puedo asegurar. Una vez calmados nosotros y estando seguros de que no recurriremos a la ira, entonces debemos pasar a tranquilizar a otros que sean iracundos. Para no caer en la ofensa del que ofende, valga la redundancia, recibir sin perturbación alguna su ataque. Ese es el consejo también de Séneca. Miren, fíjense, para no caer en la ofensa del que ofende, se debe recibir sin perturbación alguna su ataque. Es así como lo dice Séneca. Miren lo que dice, El que te ofende es más débil o más fuerte que tú. Si es más débil, perdónalo. Si es más fuerte, perdónate. Vamos a repetir. El que te ofende es más débil o más fuerte que tú. Si es más débil, perdónalo. Si es más fuerte, perdónate. Para que el hombre no se sienta ofendido ni agredido, éste debe mostrarse imperturbable e imparcial a todo ataque que pueda sobrevenirle. Por supuesto, una de las mejores soluciones para acabar con la ira es evitar a las personas iracundas. Siempre hay que buscar personas tranquilas, ¿no es cierto?, humanitarias, que nos inspiren templanza. Tampoco la idea es que esa tranquilidad llegue a la adulación, ¿no es cierto?, pero hay que buscar ese tipo de personas. Las cosas que agradan y evitan la ira. Nombraremos aquí algunas cosas dichas por Séneca para evitar la ira en la vida cotidiana. Abstenerse de estudios demasiado serios, entregarse a las artes amenas, entregarse a una armonía tranquilizadora, evitar los pleitos, evitar escuchar injurias, y en este último punto, ¿no es cierto?, en evitar escuchar las injurias, Séneca nos dice que no escucharlas equivale a no recibirlas. No debemos ser para las demás personas causa de temor o de peligro, ¿no? Y es aquí donde termina el libro 3, que trata sobre, ¿no es cierto?, la erradicación de la ira. Un libro importantísimo, ¿no? Importantísimo y que debió haber servido, ¿no es cierto?, para muchos intelectuales del Imperio Romano, ¿ya? Y para los posteriores también, ¿cómo no? Creo que la ausencia de las cosas siempre es lo que más ha perturbado al ser humano, al hombre, es lo que más ha perturbado. No tengo ninguna duda de aquello, no puedo tener ninguna duda de aquello, porque en efecto lo desconocido, ¿no es cierto?, que también puede ser, podemos vincularlo con la ausencia, angustia. Por lo tanto, imagínense a alguien iracundo que está, qué sé yo, profiriendo, ¿no es cierto?, palabras soeces, garabatos, etcétera. Imagínese usted, se muestra imperturbable ante aquello. Por supuesto que a la otra persona le va a dar una especie, ¿no es cierto?, de enojo, y quizás se va a enojar más. Y ahí ya quizás va a reaccionar hasta a los golpes, ¿no es cierto? Pero en la mayoría de los casos, y en una sociedad un poco más civilizada como la de ahora, un poco más digo, yo creo que esta imparcialidad, imperturbabilidad, creo que es la mejor opción, ¿no es cierto?, que nos deja Séneca. Porque en efecto, chicos, la nada, ¿no es cierto?, la no respuesta, el vacío, angustia, y va a angustiar a quien sea va a angustiar, ¿ya? Y así nosotros vamos a estar totalmente libres de toda injuria y demás, ¿no? Bueno, un libro que lleva a la paz y al reconocimiento de que el mal está en nosotros, y más aún depende de nosotros el mal. Nada mejor para nuestros tiempos en donde el enojo es algo normal, incluso está bueno para algunas cosas, como lo dijo alguna vez Aristóteles.
No obstante, será mucho mejor permanecer templado y tranquilo frente a toda la vorágine de odio y violencia que existe en este mundo. Séneca nos ofrece la solución de soportar estoicamente, léase de forma literal, los dolores que nos da la vida. Los dolores que dependen de nosotros en realidad. Porque eso dice Séneca, la ira depende de nosotros, no depende de nada más que nosotros. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda a la descripción, ¿no es cierto?, para ver el blog y ver toda esta información escrita. Cuídese, que esté muy bien. Chao.